Paz a vosotros, hermanos. Pueden sentarse, gracias. Sin duda alguna que solamente nuestro Dios puede hacer que nuestros días sean especiales, sean únicos, sean bonitos. Estos días, hermanos, de cultos de oración, sin duda que creo yo somos testigos de milagros que nuestro Dios hace en las vidas de aquellos seres por los que pedimos, por esas necesidades que de antemano Dios las conoce, pero en nosotros traerlas y reconocerlo a Él como nuestro ayudador, pues sin duda que es un halago, es algo que le ha de agradar, porque es algo que también nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, orar sin cesar. Él oraba, ayer se hablaba de eso, de la oración, la importancia de orar y estar alertas. Y hoy, hermanos, en grupo lo hemos hecho. Aunque el título del tema en esta tarde, hermanos, es "No te avergüences de tu fe", porque como todo, a veces suele pasar que no somos capaces de decir que somos cristianos o de hablarle a los demás del Evangelio. Y hermanos, en la Biblia hay historias de hombres, de seres humanos que en su momento también tuvieron miedo, porque no es algo fácil de hacer y es algo que, pues, en la mayoría de los casos la gente a veces no les gusta escuchar. El decirles, mira, creo que estás mal, dice la palabra de Dios así o asá, y pues la gente lo rechaza en la mayoría de los casos. Y a veces esa es la parte que queremos evitar, es la parte que no queremos sentir, el ser rechazados. Pero no solamente esa es la razón, vamos a ver algunas razones por las que algunos hombres se rehusaron a hablar de la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice nuestro Dios sobre eso también? No te avergüences de tu fe. En la mayoría de los casos son los jóvenes que a veces están con amigos en la escuela o en el parque, y para que pues quizás no les hagan bullying o para sentirse parte del equipo, pues prefieren ser envueltos por lo que hagan los amigos a decirles, mira, es que yo no puedo hacer esto, es que yo no como esto, yo no bebo esto, yo no debo hacer esto porque pues mis padres, la palabra de Dios dice que no se debe hacer. No dudo que algunos jóvenes lo hagan, pero creo que en la mayoría de los casos los jóvenes caen en el error de no decir nada y para ser parte del equipo, del grupo, pues hacen lo que hacen los demás. Algo que impide que uno le hable a los demás del Evangelio, ¿qué podría ser? Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos qué es. A veces es que nos da pena hablar, no sé hablar. Y conocemos a personajes bíblicos que dijeron lo mismo. Cuando nuestro Señor los mandaba a hacer algo, ¿qué dijo Moisés cuando lo mandaron a liberar el pueblo? Es que soy tartamudo, no puedo hablar muy bien. Y nuestro Dios no miraba que eso era un impedimento. Por algo es que lo estaba mandando. Por algo es que nuestro Dios lo mandaba a liberar su pueblo. Una de las razones por las que a veces no nos atrevemos a hablar de nuestra fe, de lo que creemos, del Evangelio, en otras palabras, o de las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, pues es el miedo. El miedo a que nos hagan un daño, el miedo a que nos rechacen. Y hay alguien, hermanos, un personaje que a pesar de estar tan cerca de Jesús y de ver los milagros que Él hacía, tuvo miedo y negó su fe. ¿Quién será, hermanos? Vamos a leerlo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, verso 67 al verso 75.
Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versos 67 al 75. Yo le doy lectura, ustedes me acompañan con su vista. Dice San Mateo 26, verso 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de bofetadas, y otros le herían con mojicones, diciendo: profetízanos tú, Cristo, ¿quién es el que te ha herido? Y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se llegó a él una criada, diciendo: ¿y tú con Jesús el Galileo estabas? Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Y un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla te hace manifiesto. Entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar, diciendo: no conozco al hombre. Y el gallo cantó luego. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús, que le dijo: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliéndose fuera, lloró amargamente. Amén. Hermanos, creo que todos conocemos de Pedro. Pedro, un hombre de fe, que defendía a Jesús cuando fue arrestado. ¿Qué hizo? Lo defendió y no quería que se lo llevaran. Que incluso dice la Escritura que le cortó la oreja a alguien que iba en ese momento a arrestar a Jesús. Era alguien que realmente amaba a Jesús, que lo quería, que lo admiraba y que miró milagros grandes que Jesús hizo. Pero en un momento de su vida, el miedo lo agarró y lo venció. Y fue el miedo que le hizo negar su fe. Le hizo negar a Jesús. Y esta parte, hermanos, es para que nosotros reflexionemos, porque a veces creemos que estamos fuertes de fe, que estamos muy allegados a la iglesia, a las cosas de Dios, y que en un momento de la vida podemos equivocarnos y podemos negar nuestra fe, al igual que Pedro lo hizo aquí. Y las consecuencias, hermanos, lo leímos en el verso 75. Ya pasó, lo negó, miró cómo lo estaban escupiendo, miró cómo lo golpearon, y ahí sí ya no dijo nada porque le dio miedo. Porque realmente fue el miedo el que: a mí también me van a llevar y me van a golpear. A mí también me van a hacer lo que le están haciendo a él. Y no quería que lo trataran así. Le dio miedo y negó su fe. Y las consecuencias, pues en el verso 75 dice que se acordó de las palabras de nuestro Señor Jesús, que le dijo que antes de que cantara el gallo lo negaría 3 veces. Y el dolor que sintió de haberlo hecho, pues le causó las lágrimas. Dice que lloró amargamente. Lloró en gran manera. Le fue un dolor tan grande el haber negado su fe, el haber negado a Jesús delante de los demás. Y esas son las consecuencias que también nos puede pasar cuando negamos nuestra fe y empezamos a ser parte de lo que hacen los demás, y de repente nos daremos cuenta de que ya estamos tan envueltos en haciendo esas cosas que ya para cuando nos arrepentimos, pues ya sucedieron algunos actos, algunas acciones que no son de nuestro agrado. Pedro le dio miedo. Y creo yo que es algo que todos en algún momento lo experimentamos, porque somos seres con sentimientos, y el miedo es un sentimiento que todos lo llegamos a experimentar. Miedo a que me rechacen, miedo a que me golpeen, miedo a que me digan algo y no me guste. Y es normal que sintamos miedo, porque es un sentimiento natural. Pero
no tengamos miedo para hablarle a los demás de nuestra fe. Oye, yo no como el cerdo, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que no lo debemos de comer. Oye, yo no tomo esto porque la palabra de Dios dice que no lo debo de tomar. Oye, yo no fumo esto porque no está bien. Oye, yo no me pongo tatuajes porque la palabra de Dios dice que no lo debo hacer. Es que si le digo se va a ofender y ya no me va a hablar. Pero, ¿qué es mejor? ¿Que nos acepten por hablarles mentiras o que nos rechacen por hablarles la verdad? Porque cuando se le dice a alguien la verdad, al final del día, después con el tiempo y con los años, alguien más se lo va a decir y primeramente Dios se va a dar cuenta y va a decir, tenía razón este joven o este hermano, esta hermana que me dijo esto. O que después se enferman por comer tanto esa carne que está prohibida por Dios y les dicen, oye, tienes gusanos en el cerebro, creo que la carne que comiste no fue bien cocinada y te hizo daño y te has enfermado. Me acuerdo que alguien me dijo que no la debo de comer. Ese tipo de cosas que a veces, sí, es verdad, da miedo que lo rechacen, pero es para el bien de los demás, que no debemos negar esa enseñanza que nosotros hemos recibido. Claro que no es fácil, porque pues también no es como que nos escuchan y nos dicen, gracias por decírmelo. No, también nos dicen cosas, no, y es que mira, es que estás mal, es que te equivocaste, es que ustedes no saben, y es que excusas. Debemos de perder el miedo para decirle a los demás lo que creemos y por qué lo creemos. Porque el pueblo de Dios, la iglesia de Dios israelita, creo yo y así lo creo, tenemos la certeza de que lo que creemos está aquí escrito, está aquí estipulado y por eso es que hacemos las cosas que hacemos. Y muchas de las personas solamente los hacen porque, mi papá me dijo que así, mi mamá me dijo que así estaba bien, o mis padres me dijeron que así lo debo hacer. Y al final del día, hermanos, aunque nos rechacen cuando hablemos la verdad, creo que esa es la ganancia que nuestro Dios va a recoger un buen fruto. Porque dice la palabra de Dios que cuando se sale la palabra dicha de la palabra de Dios ya nunca vuelve vacía. Siempre trae un buen fruto, porque eso se le queda a la persona que aunque al momento no lo acepte, no lo reconozca, con el tiempo se va a dar cuenta que era bueno, que estaba bien lo que le aconsejamos a nuestros seres queridos, porque yo creo que todos tenemos a conocidos, hermanos, amigos que pues no son de la iglesia, aún no conocen el evangelio. Y creo yo es nuestro deber buscar la manera de enseñarles también. Y no debemos de tener miedo, como aquí Pedro tuvo miedo. A pesar de que miró cómo Jesús lo estaban golpeando, no se atrevió a defenderlo. Porque no quiso que le hicieran lo mismo. Y a veces pasa, y nos suele pasar, y uno dice, es que mira, pues mejor no te metas porque pues para estar en paz. Y hermanos, y si nosotros no le hablamos a los demás de nuestra fe y del evangelio, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿A quién le corresponde? Que ángeles del cielo bajen en grande esplendor y le digan a los demás, mira, esto es lo que debes hacer. Porque por algo es que nuestro Dios nos dio el poder de hablar. Porque todos podemos hablar. Aunque seamos tartamudos como Moisés, que decía soy tartamudo, no puedo hablar muy bien, Dios nos puede utilizar para su obra y podemos hacer la diferencia. Algo que suele pasar también en la vida de las personas o en nuestras vidas, que en ocasiones nos pasa, dice San Mateo capítulo 7, verso 21 al verso 23. Algo muy interesante que nuestro Señor Jesucristo nos dejó acá escrito, palabras que en aquel tiempo dijo. San Mateo capítulo 7, verso 21 al verso 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día,
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Aquí, hermanos, vemos que nuestro Señor Jesucristo nos aclara esta parte de que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. E incluso dice, me dirán en aquel día, Señor, pero mira, en tus manos, en tu nombre hicimos esto y aquello. Pero lo interesante es que Él les contesta, y entonces les protestaré, no, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Con eso entendemos, hermanos, que hay gente que vive en una mentira, que no viven la realidad. Ellos mismos se engañan, que no son sinceros, no son verdaderos, y esa es la parte donde Jesús les aclara y les dice, están mintiendo. Ustedes pagaron para hacer milagros, y eso lo vemos, hermanos. No sé si ustedes han visto videos donde otros predicadores dicen que van a sanar gente y pasan enfrente y les tocan la frente y los tiran al piso y empiezan a gritar y empiezan a sacar espuma y hacen un show. Y hermanos, esa no es la forma en que el Espíritu Santo hace efecto, según lo que hemos aprendido en las Escrituras. Hasta puede ser que paguen a las personas para que hagan ese show y la gente crea que hacen milagros. Por eso es que les dice Jesús, no, apartados de mí, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Ustedes se engañaron a ustedes mismos, vivieron en una mentira, realmente no cambiaron su forma de vivir, realmente no aceptaron el evangelio. ¿De qué me hablan? Ustedes siguieron haciendo obras de maldad. Fueron rebeldes, no aceptaron la verdad, no aceptaron el evangelio, no me reconocieron ante los demás como debiera. ¿Cómo? Pues guardando sus mandamientos, haciendo la voluntad de Dios. Con eso podemos entender que sí, va a haber gente que pareciera que hace milagros, pareciera que saca demonios, pero si es gente que no está guardando los mandamientos de Dios. ¿Qué nos dice eso, hermanos? ¿Acaso Dios realmente puede hacer milagros a través de alguien que está yendo en contra de la voluntad de Dios? No tiene lógica, no tiene sentido que alguien diga, es que yo puedo sacar demonios. Pero pues, ¿qué tal estás en guardar la ley de nuestro Dios? ¿Cómo estás guardando los mandamientos de Dios? ¿Cómo te estás guiando con las Escrituras? ¿Realmente las estás obedeciendo? ¿Realmente la estás entendiendo? Y es verdad, la Escritura, hermanos, es extensa, es algo que Dios nos dejó para nuestro propio bien. Pero a veces el ser humano se la complica estudiando cosas que a veces ni siquiera lo edifican. Y se pierden, se desvían. Se pierden de lo más importante, del practicar lo poquito que Dios les concede entender, de no olvidarse de ser un imitador de Jesucristo. Vemos esta grande verdad que nuestro Señor Jesucristo le declara a estas personas, a estos que decían que en su nombre sacaron demonios, hicieron prodigios, pero Él les declara, eso es mentira. Ustedes no cambiaron, ustedes no lo hicieron por mí, ustedes se engañaron a ustedes mismos. Y el ser humano a veces suele pasarle que se engaña a él mismo. Dice Romanos capítulo 1, verso 16, algo que debemos de siempre tener en mente y que incluso nos debe de motivar para decirle a los demás, oye, mira, vamos a la iglesia o vamos a hablar de este tema que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, verso 16.
Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Palabras del apóstol Pablo que los declara y que ya lo escucháramos decir, hermanos, que nosotros lo digamos también siempre y lo pensemos así: no me avergüenzo de la enseñanza que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta enseñanza no tiene, eso es un poder sin igual. ¿Por qué? Dice que porque es poder, potencia de Dios para salvación, para salud a todo aquel que cree. A todo aquel que cree en esta enseñanza le va a dar salvación. Le va a dar bendición, en otras palabras. Y eso es lo que creo yo todo ser humano necesita, quiere y anhela: ser bendecido con las bendiciones que solamente Dios nos puede dar, que no tiene límites, que no se compran con dinero, solamente creyendo en esta enseñanza, porque eso es la palabra de Dios. Al judío primeramente y también al griego, sin distinción, sin excepción. Todo aquel que cree va a ser un poder sin igual en su vida. ¿Por qué? Dicen por ahí, el saber es poder. Sí, porque cuando usted sabe qué responder, sabe qué decisión tomar que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, esa decisión tendrá éxito. No caerá en fracaso. Porque la palabra de Dios eso es. Salmo 119, verso 135, creo dice que lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es como una lámpara a nuestros pies, que nos va alumbrando para no caer y no tropezar. Y lumbrera en mi camino. Lumbrera es algo más grande que una lámpara. Si vamos caminando, a donde sea que caminemos, tenemos esa lumbrera que nos va alumbrando, nos va iluminando para no tropezar, para no chocar con algo y para caminar confiadamente, tranquilos, porque hay luz. Porque si apagamos estas luces, hermanos, y alguien de aquí hasta allá camina, aunque hemos caminado ya varios días, pues da temor: oh, es que vaya a tropezar ahí en una banca y no sé, me caigo, me lastimo. Pero cuando hay lumbrera, hay luz, caminamos con tranquilidad, con seguridad, porque no tenemos miedo. Por eso es que el apóstol Pablo lo declara y dice, él no se avergonzaba del evangelio porque era un poder de Dios. Y eso es. Y por eso es que cuando decidimos nosotros compartirle a alguien más, pues es un gesto muy noble, muy bonito, el decirle: oye, quiero explicarte algo, quiero enseñarte algo, mira, la palabra de Dios dice así. Y que al momento puede que ser que no lo reciba, puede ser que no lo acepte como uno quiera. Pero al darles la enseñanza, al salir la palabra de nosotros, pues es una bendición para nuestras vidas. Más si esta persona llega a aceptar la palabra de Dios. Y con testimonio personal se los digo, hermanos, porque yo no nací en la iglesia. Alguien me habló del evangelio. Y le costó, al principio le costó, porque pues yo llegué y tenía mis crucifijos, santitos, en la cartera traía uno, en el cuello tenía otro, porque eso me enseñaron mis padres, me enseñó mi mamá. Y llega esta persona y me dice: pero si sabes qué significa, si sabes por qué lo estás usando, léele aquí. Y empiezo a leer: y no te harás imagen ni ninguna semejanza, y que el ídolo no puede hacer nada, no tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye, y que Dios aborrece todo eso. Pues queriendo y no, pues aunque al principio me dolió y no fue tan fácil aceptarlo, pero hoy en día estoy aquí diciéndole a los demás: no lo hagas. No lo hagas porque a Dios no le gusta. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que te vaya bien? Ponte bien delante de Él. No te rehúses a hacer su voluntad. Esa es la enseñanza que nuestro Dios nos dejó y que debemos de compartirla con los demás. Debemos de sentirnos
orgullosos de poder conocer de este hermoso poder sin igual que es el Evangelio. Como en aquel tiempo, hermanos, y lo vamos a leer en San Lucas, capítulo 19, verso 29 al 38. San Lucas 19, verso 29 al 38, le doy lectura rápidamente. Vemos aquí la historia de nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo, cuando iba entrando a Jerusalén. Dice verso 29 de San Lucas 19, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte se le llama de las Olivas, envió dos de sus discípulos, diciendo: ir a la aldea de enfrente, en la cual, como entraréis, hallaréis un pollino atado, en el que ningún hombre se ha sentado jamás. Desatadlo y traédmelo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo ha menester. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y desatando ellos el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo ha menester. Y trajeronlo a Jesús, y habiendo echado sus vestidos sobre el pollino, pusieron a Jesús encima, y yendo él, tendían sus capas por el camino. Y como llegasen ya cerca de la bajada del monte de las Olivas, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo altísimo. Amén. Aquí, hermanos, vemos, dice que todos los discípulos, aquella gente que seguían a Jesús, ¿qué empezaron a hacer cuando él ya se lo montaron al pollino, a un burrito, entrando a la ciudad de Jerusalén? Empezaron a grandes voces a clamar, a sentirse orgullosos de que decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Se sentían orgullosos por lo que habían creído, por quién estaba ahí con ellos. Yo creo que todos hemos visto y sabemos que hay ciertos meses en este país que le dicen: oh, es el día del orgullo hispano. Y hay otro día que no tengo el mes también, que es el orgullo de las parejas que se casan con el mismo sexo. Y se sienten orgullosos. Y es algo que, hermanos, bíblicamente, y me lo van a contestar fácil, es algo que la Biblia nos dice que debemos sentirnos orgullosos. Ni siquiera sentirnos orgullosos del mes de hispano. Aquí vemos ahí a alguien que se siente orgulloso porque tenían a Jesús cerca de él, tenían al Hijo de Dios. Si hay esos meses, ¿cuál será el mes de que el orgullo del cristiano? Hermanos, es todos los días. No tiene necesariamente que haber un mes donde, este es el mes que me siento orgulloso por ser cristiano. No, en todo momento. Eso es algo que debemos de sentirlo en todo momento. Y así como esa gente pone meses y hacen fiestas y hacen grandes caravanas porque se sienten orgullosos, pues así debemos nosotros hacerlo en las reuniones que tenemos en la iglesia, en las fiestas, porque estamos orgullosos de celebrar fiestas a Dios. Si esa gente, hermanos, que está celebrando fiestas que no son ni bíblicas, se siente orgullosa y hacen cosas grandes, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo por ser conocedores de la palabra de Dios? Uno logra entender esa parte y dice: mira qué orgullo el ser hispano. Les confieso, hermano, que sí he escuchado de que hay el mes de hispano, que se siente orgulloso, pero no me he sentido con ese: es que soy hispano y me siento orgulloso. Pero sí sé que hay gente que celebra y hace grandes fiestas. Igual que el orgullo del otro mes. ¿Y nosotros? ¿Dónde estamos los cristianos para decir: yo me siento orgulloso de ser cristiano?
Nos estamos quedando atrás. Y no debemos de negar nuestra fe. No debemos de negar nuestra creencia. Si ellos se sienten orgullosos por una mentira, ¿cuánto más nosotros nos debemos sentir orgullosos por la verdad? Debemos de pensar y analizar esa parte. Aquí los discípulos tenían a Jesús y lo reconocieron y alababan a grandes voces diciendo esas palabras de bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. En ese Rey nosotros hemos creído, en ese Hijo de Dios que dio la vida por nosotros. Y lo menos que debemos hacer pues es cometer el error de Pedro, porque ya vimos lo que sucede. Negarlo es el peor error. Dice San Mateo capítulo 10, verso 32 al verso 33. Palabras que nuestro Señor Jesucristo dejó y dice, San Mateo 10, verso 32 y 33. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí con esto, hermanos, entendemos que no podemos ni debemos negar nuestra fe, nuestra creencia, no, porque si lo hacemos, dice nuestro Señor Jesucristo, tendrá consecuencias. Él también nos va a negar y nos va a decir las palabras que les dijo a aquellos: apartados de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque no fuiste capaz de hablarle a tu amigo, a tu hermano, a tu vecino, a tus papás de mí. Tuviste miedo de que te desheredaran, de que te dejaran de invitar a sus reuniones, de que te dejaran de hablar, de que se burlaran de ti. Si lo negamos, dice Él, también nos va a negar. Así de fácil. No debemos de negar nuestra creencia. Aquí casi no lo escucho, hermanos, pero del lugar de donde yo vengo, la gente se burla de uno. Oh, sabadistas, aleluyos, y como si fuese una ofensa por su ignorancia de ellos. Cuando yo digo, bueno, pues qué bueno que me reconozcan que soy sabadisto, que me reconozcan que soy aleluyo, porque eso no tiene nada de malo. Jesucristo fue sabadista, la Virgen María fue sabadista. ¿Por qué me voy a ofender? Y les comentaba hace unos días a alguien en redes sociales y me dice, ya salió un testigo de Jehová aquí para decirnos, no te metas en nuestra vida y déjanos en paz. Y, oh, bueno, reconoció que digo ser testigo de Jehová. ¿Por qué no? Qué bueno que no digan testigo de alguien más, dijeron testigo de Jehová. Pero debemos de tener la valentía para reconocer delante de los demás que somos hijos de Dios. No es una tarea fácil, claro, porque pues hay acciones que debemos de hacer y que deben dar buen ejemplo ante los demás. Y a veces eso es lo que nos impide hablarles del Evangelio, porque pues oye, si yo les hablo del Evangelio, me van a decir, pero si tú también haces esto, tú también haces aquello, pues ¿dónde vamos a parar? Por eso es que debemos de reflexionar. ¿Cómo estamos negando a Jesús? Al no poner en práctica lo que aprendemos, a no poner en práctica sus consejos y al quedarnos callados delante de alguien cuando empieza a hablar, no, pues que miras que yo voy a hacer esto, que una fiesta, la Virgen o la fiesta que el santo, y decir, ok, pues respeto tu creencia, no me meto contigo, no nada, no quiero problemas. Y entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Y decir, oye, si gustas, si quieres, mira, aquí dice así, léelo tú, no lo digo yo, aquí dice la Escritura. Y ya es decisión de ti si lo quieres seguir haciendo, no creas que es mi punto de vista personal. Buscar la manera, claro, y no quedarnos callados, especialmente cuando empiezan a decirnos, oye, es que mira, voy a hacer esto y voy a celebrar esto, pero pues que le voy a hacer 15 años a mi hija, que no sé qué, que voy a celebrar un salón. Ok, no hay problema de eso, pero ¿dónde en la Biblia dice que eso se debe celebrar? No, pues
Algunos lo reconocen y dicen, bueno, es que son tradiciones que celebramos nosotros. Ah, bueno, pero no crea que es algo que Dios mandó a hacer. O que la comunión a mis hijos, que la confirmación a mis niños, y estás invitado. Bueno, ¿dónde la Biblia dice que se tiene que hacer? Oh, es que mira, ¿sabes qué? Me estoy preparando porque voy a poner ofrenda a los muertos. Es que es día de poner ofrenda. ¿Y dónde en la Biblia dice que lo debemos hacer? Infinidad de cosas, hermanos, que hay en el mundo y que tenemos familiares que lo celebran. Y es nuestra responsabilidad decirles, mira, aquí en la Biblia no dice. ¿Lo quieres hacer tú por tradiciones de hombres? Adelante. Pero sepa o sé que es una maldición que te estás echando encima en tu vida. Porque es algo que a Dios le desagrada. Y si tú quieres meterte contra Dios, pues ya es decisión tuya. No nos avergoncemos del Evangelio. Dice segunda de Timoteo, ya vamos a ir casi terminando, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8 y verso 9. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8 y 9. Dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes, sé participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de esa enseñanza que Él nos trajo. Al contrario, dice, antes sé participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios. Participa, involúcrate en el trabajo del Evangelio. ¿Cuál es el trabajo del Evangelio? Pues repartirlo, expanderlo, hablarle a los demás, no quedarnos callados. Ya si la gente se le dijo y por rebeldía deciden quedarse en esa enseñanza, pues hermanos, ya no quedó en uno. Ya Dios hará justicia para con ellos, pero nosotros al menos le habremos hablado. Y ya por último los invito a que leamos todos juntos el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, verso 20 al verso 22. San Mateo, capítulo 10, verso 20 al 22. Para que, hermanos, tengamos este pensamiento cada que tengamos que hablar a alguien del Evangelio, no tengamos miedo, porque dice nuestro Señor Jesucristo, estas palabras nos dice San Mateo capítulo 10, verso 20 al 22, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, éste será salvo. Amén. Aquí está, hermanos, una lección, una enseñanza grande que nuestro Señor Jesucristo dejó. No tengamos miedo. Dios a través de su Espíritu Santo nos pondrá las palabras adecuadas para hablar. Y que si aguantamos el rechazo, si aguantamos todo eso, vamos a ser salvos. Que el Señor nos siga bendiciendo. Paz a vosotros.